8:52 minutos de la mañana y ha llegado el turno del comentario de la embajadora del pueblo, Milicen Uribe. Muchísimas gracias, Cristian. Un saludo a toda la gente que mantiene la sintonía con este sol de los sábados. Miren, esta semana son varias las personas que me han estado contactando para pedirme que me haga eco de un problema que les está afectando. Me refiero a un déficit constante en el servicio de energía eléctrica, lo que popularmente se conoce como los apagones. Las denuncias que he recibido vienen sobre todo de usuarios y usuarias que están adscritos a la empresa distribuidora de electricidad del Este, es decir, EDESTE. Y para muestra tengo dos botones. El primero, hay una imagen que le compartí a producción, es justamente en el sector de Villa Consuelo. En el sector de Villa Consuelo, en la calle Francisco Núñez Fabián, esos edificios que están ahí duraron 3 días sin energía eléctrica. 3 días sin energía eléctrica. Esto tiene un hecho también grave y es que en esas inmediaciones funciona el Hospital Félix María Goico, conocido popularmente como el Hospital de los Billeteros. Pues esos días duró ese hospital funcionando básicamente con una planta porque no había energía en el sector. Yo me hice eco de la denuncia y tengo que decir que efectivamente EDESTE me respondió y finalmente restablecieron el servicio de energía eléctrica, pero ya los moradores, como ustedes imaginarán, estaban con el grito al cielo porque tenían, repito, 3 días sin energía eléctrica. La segunda denuncia tiene que ver también con EDESTE, me refiero a lo que pasó en el sector de Villamella. En Villamella, igual, el mismo número, 3 días sin luz. Ahí los moradores se desesperaron, comenzaron a hacer una protesta. Ahí comparto también los videos de esa movilización, pero como ustedes comprenderán, el malestar era bastante, era grande, era significativo porque había muchos propietarios de pequeños negocios que estaban denunciando que se le estaba dañando la mercancía, en el caso de algunos colmaderos, de señoras que tienen cafeterías y también mujeres que tienen salones de belleza denunciando también cómo no habían podido operar con normalidad durante esos días. Entonces quiero aprovechar esta parte del comentario para hacer un llamado a EDESTE. Yo estoy consciente que República Dominicana arrastra un déficit histórico en el sector eléctrico, que hay muchos temas que son estructurales y que tenemos que resolver, pero yo estoy segura que ahí también hay un tema de gerencia. Cuando uno ve los numeritos de EDESTE y lo compara con las otras sedes, no es que las otras estén mejor, pero créanme que EDESTE está mucho peor. Entonces, quiero hacer un llamado porque estoy segura que hay un tema de gerencia. En el caso, por ejemplo, de Villa Consuelo, me dicen que hay una avería que es constante y que hay también un tema inclusive de servicio al cliente, de la atención con que se les responde a los usuarios que hacen sus debidos reportes. La respuesta que se le está dando es muy precaria. Entonces, atención a eso porque yo creo que ya está bueno de que aquí lamentablemente tengamos que seguir viviendo como se hacía en épocas pasadas y que algo tan elemental como la energía eléctrica no esté garantizado. Entonces, quiero pasar ahora a mi segundo tema, que tiene que ver con una preocupación. Señores, ¿qué está pasando en las escuelas de República Dominicana? Yo quiero que ustedes hagan el ejercicio de tomar su teléfono móvil y poner pelea en escuelas dominicanas y verán la cantidad de videos, muchos de ellos virales, que lamentablemente reproducen enfrentamientos, peleas entre estudiantes dominicanos dentro y fuera de las escuelas. Ya fue visto y hartamente discutido por todos, el caso de Manguito en San Pedro de Macorís, que cercenó la mano de otro estudiante. Pero justamente en esta semana veíamos otro video también viral que tenía lugar en La Vega. Veíamos también otro video que realmente me impactó mucho, que tenía que ver en Verón, Punta Cana. Ahí 2 estudiantes enfrentándose a machetazos. No les comparto esas imágenes porque lamentablemente la mayoría de los casos son menores de edad. Entonces no vale la pena exponerles. Pero la verdad que son videos alarmantes. Quiero detenerme en un caso particular que sucedió en Santo Domingo Este, específicamente en el ensanche Osama. Tampoco voy a mencionar el nombre de la escuela porque es también un poco estigmatizarla. Pero sí decirles que ahí un estudiante de 12 añitos de edad, cursaba el 5º de primaria y perdió la vida luego de durar 20 días en cuidados intensivos.
hospitalizado en el doctor Robert Rick Cabral. ¿Ustedes saben por qué? Porque un compañerito de la misma edad, estamos hablando de niños que están apenas en quinto curso, le dio una paliza que lamentablemente ese niño perdió la vida. Y eso es en una escuela dominicana. Entonces, eso es un tema que a mí me preocupa y pienso que hay que prestarle atención. Yo veía un poco la posición oficial, veía al ministro Ángel Hernández refiriéndose al mismo, y él señalaba que apenas el 1% del estudiantado dominicano es que está siendo afectado por esta violencia. Dice que hay, en el caso del sistema público son más de 2 millones de estudiantes y que esto solamente se da en un 1%. Miren, yo guardo distancia, nunca me ha parecido correcto cuando las autoridades ante un cuestionamiento de un problema responden minimizándolo. Yo creo que así sean 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 estudiantes que estén en situaciones como esta, uno pierde una mano, el otro pierde la vida. O sea, yo creo que eso es preocupante. Ahora bien, entiendo, y aquí va mi preocupación, que con este tema no podemos buscar la fiebre en la sábana. No es que la violencia está en las escuelas, la violencia está en la sociedad y se reproduce en las escuelas. Y tenemos que atacarla en la sociedad para que disminuya en las escuelas. Entonces me preocupa que el abordaje en este caso sea simplemente quedarnos buscando la fiebre en la sábana. Entonces, ¿qué yo entiendo que es importante hacer? Bueno, hay que partir de reconocer que efectivamente esta es una sociedad muy violenta. A los hechos me remito. Lo que pasa aquí, por ejemplo, con el mismo tema de la educación. Y digo esto porque en los enfoques modernos de la pedagogía se basan en que los niños aprenden de lo que ven. No de lo que usted le diga, no de lo que usted le predique, es de lo que ven. Lo que se llama conocimiento experiencial. Entonces, ¿qué pasa? Hay datos que muestran, por ejemplo, los reproduce con mucha constancia Visión Mundial, que aquí el 49% de los hogares valida la pela como la única forma de usted corregir un muchacho o una muchacha. Entonces ahí están los niños aprendiendo violencia. Los niños también en los diferentes sistemas en que interactúan ven violencia. En los medios de comunicación, violencia. En el barrio, violencia. Ese es un país, que decirlo, el tercer país de América Latina con el mayor índice de feminicidios. Los feminicidios, esa interacción violenta entre la pareja sucede justamente en el hogar, delante de los niños y de las niñas. Entonces, los niños están aprendiendo una violencia que luego reproducen en sus espacios de interacción social, que en este caso uno de ellos es la escuela. Por eso digo que es importante entender que el problema no está en la escuela como tal, sino en la sociedad. Pienso, ya para concluir, que tenemos entonces que comenzar a educar en la tolerancia. Y claro que sí, la escuela aquí puede ser parte de las soluciones. Yo no sé ahora, pero en mis tiempos, cuando yo estudié, habían los departamentos de orientación escolar y las psicólogas hacían constantemente reuniones, test con los estudiantes para ver un poco qué se movía en la mente de ese joven o de esa joven, de ese niño o de esa niña. Entonces creo que el tema de la prevención es importante. De igual manera, pienso que la policía escolar aquí tiene un rol que jugar. He tenido datos de que eso es un servicio que ha venido disminuyéndose, pero si bien es cierto que sería hasta un punto de vista reactivo, pienso que pudiera ser un factor de disuasivo. Por ejemplo, en el caso de esas peleas que se están registrando a la salida del colegio y que no son nuevas, pero que están dándose también en este contexto. Entonces, cierro diciendo que, miren, lamentablemente no se cambia haciendo lo mismo. No se cambia haciendo lo mismo. Yo creo que tenemos que partir, primero, de entender que no hay que esperar que se nos haga muy tarde para ablandar habichuelas, y por eso reitero, me preocupó bastante la respuesta que se daba desde el Ministerio de Educación a este tema. O sea, no tenemos que esperar que ese 1% llegue a un 15, a un 20, a un 10%, tenemos que comenzar a actuar tempranamente. Pero lo segundo es que hay que apostar a soluciones distintas, porque pienso que solo así podremos de alguna manera obtener resultados que sean realmente diferenciadores. Cambio y fuera.